Olá, bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do podcast do Observatório de Jornalismo, o podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Nessa temporada, teremos diversos hosts para trazer maior variedade e diferentes pontos de vista sobre temas da atualidade. Meu nome é Bárbara Neves, eu sou doutoranda em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e membro do Observatório de Jornalismo, e eu serei a host de vocês no episódio de hoje. Com a realização do terceiro Congresso Latino-Americano de Integração Regional, do Grupo de Reflexão sobre a Integração e Desenvolvimento da América Latina e o Caribe e a Europa, o GRIDALI, o Observatório realizou diversas entrevistas com professores e pesquisadores especialistas e referências nos estudos sobre regionalismo. Então, no podcast de hoje, conversamos com a professora doutora Maria Vitória Alvarez. A professora Maria Vitória é doutora em Relações Internacionais pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, mestre em Integração e Cooperação Internacional pela mesma universidade e também pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e é especialista em Economia e Direito da União Europeia pela Universidade de Paris I, a Panthéon-Sorbonne, na França. Além disso, a professora Maria Vitória, ela atua na Universidade de Rosário como professora do bacharelado em Relações Internacionais, no mestrado em Integração e Cooperação Internacional e também é professora visitante do doutorado em Relações Internacionais. Espero que vocês desfrutem desse episódio. Bueno, profesora María Vitória Álvarez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista y también por hablar con el Observatorio de Regionalismo. Vamos a empezar con una pregunta, bueno, acerca de tu investigación, ¿no? De los temas que está discutiendo. Entonces, en una de sus recientes publicaciones has apuntado, frente a la pandemia del COVID-19, cuáles esquemas regionales mostraron vitalidad y eficacia, resultando en un impulso a la integración, y claro, los que no lograron responder de forma adecuada sin poder abandonar tendencias preexistentes de polarización y debilidad. Pensando en que los países latinos y sudamericanos han enfrentado en estos últimos años una crisis política, financiera, descontrol social, la violencia, ¿cuáles son los principales desafíos del regionalismo latinoamericano? ¿Cuál podría ser el rol del regionalismo para apoyar a nuestros países frente a las demandas y problemas que tenemos actualmente? Bueno, gran pregunta. Creo que es la pregunta, con mayúsculas, para todos los que estamos interesados o estudiamos de alguna manera el regionalismo latinoamericano y sudamericano en particular. Sí, claramente la pandemia, como vos bien decías y yo lo reflejaba en esa publicación, había mostrado qué esquemas regionales o subregionales estaban preparados y realmente dieron una respuesta a nivel regional y cuáles no. Claramente los sudamericanos, ninguno, ¿no? Ni los antiguos, Comunidad Andina, ni los menos antiguos como Mercosur, ni los más nuevos como Alianza del Pacífico. Ni hablar Prosur, que tampoco sabemos muy bien qué es, si es que todavía existe. Pero lo que vimos es que, digamos, es posible. Eso creo que es una lección valiosa y positiva. Cuando vemos la actuación de SICA o de CARICOM en la pandemia, vemos que es posible aunar esfuerzos y realmente poder, no obviamente sustituir los esfuerzos a nivel nacional, pero complementarlos para lograr una respuesta todavía más beneficiosa para la población. Yo creo que son muchas y eso se habló mucho en estos días que hemos trabajado en el seminario del observatorio, en este congreso GRIDALI. Hay muchas interdependencias y hay muchas cuestiones, como lo llamamos los expertos, intermésticas, es decir, migraciones, pandemias, cuestiones medioambientales, que nos interpelan y que realmente podrían llegar a ser temas donde los países pudiéramos ponernos de acuerdo. A lo mejor no a nivel de concertación política, a lo mejor, por ejemplo, los 12 países sudamericanos no se pueden poner de acuerdo, no sé, en revitalizar un foro de concertación política como en la UNASUR. Pero sí un río o una selva nos, digamos, compartimos espacios, compartimos recursos
naturales, por ejemplo, y ahí sí es donde yo creo que la integración latinoamericana podría llegar a tener un lugar. Entonces, me parece que es momento de pensarlo desde cero, de foja cero. Yo no sé hasta qué punto revitalizar viejos esquemas que ya han quedado un poco obsoletos nos ayudaría. Creo que hay que pensarlo desde otro lugar. Por ejemplo, el Consejo Amazónico, eso me parece que es un buen ejemplo del tipo de integración regional que nos puede servir a las sociedades latinoamericanas, porque eso es lo que no tenemos que olvidar nunca, que al final la integración regional es un medio para fines mucho más importantes y fines superiores, que es el bienestar de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, me parece que es un momento de mucha volatilidad, pero que tendría que haber algunas cabezas frías pensando una nueva forma, un nuevo formato para la integración regional. Interessante hablar da Amazônia. Não é uma questão prontamente associada à Argentina, mas falando pouco mais específico da Argentina e dos seus desafios, desde a Argentina, quais são as principais demandas e desafios que o país enfrenta e como os processos regionais de los quais o país hace parte poderiam atuar ou apresentar-se como um instrumento de auxílio ao país, Mercosul ou Consejo Amazónico. Ok. De los desafíos de Argentina no voy a hablar porque en realidad podríamos estar horas hablando de los tremendos desafíos que está atravesando la sociedad argentina desde hace mucho tiempo y en los últimos años con agudeza, digamos. La población está pasando por un momento muy, muy difícil, muy grave, con altísimos índices de pobreza, altísimos índices de inseguridad, altísimos índices de inflación. ¿Me permite? Sí. Porque, bueno, uno de los intentos del observatorio es que llevar a las personas contenido académico y para que entiendan lo que pasa en diferentes aspectos. Tal vez pudiera en esta pregunta explicar de manera sencilla, si se lo puede hacer, cómo ha llegado Argentina hoy en lo que pasa, porque acá en Brasil tenemos muchas fake news de que Argentina comunista y eso va a dejar del gobierno, pero es algo histórico. Entonces, si puedes, aunque no adentrar a la crisis de Argentina, pero algunos puntos para que las personas comprendan de manera más general esta crisis. Ok, bueno, acá tengo que avisar que no soy objetiva, claro. ¿Ok? Soy argentina y tengo mis opiniones formadas, con lo cual puede ser que no todo el mundo concuerde conmigo. La realidad es que llevamos, no voy a retrotraerme a 70 años en la historia argentina, pero sí es verdad que llevamos muchos años de, vamos a decirlo, vamos a tomar 3 o 4 elementos fundamentales. Un engrandecimiento del Estado, digamos, un déficit fiscal tremendo, falta de inversiones en Argentina, no somos un país seguro jurídicamente, con lo cual no hay inversiones extranjeras, no somos un país demasiado confiable, con lo cual tampoco nos prestan en el mercado financiero, en el mercado internacional. No somos un país que esté produciendo, con lo cual tampoco estamos generando nuestra propia riqueza. Entonces, digamos, un Estado ineficiente, enorme, y lo que estamos haciendo es, desde hace, sobre todo desde el kirchnerismo, es aumentar la cantidad de planes sociales sin ningún tipo de retribución. Entonces, se ha perdido la cultura del trabajo, entre otras cuestiones, y bueno, tenemos muchísima gente que depende del Estado para vivir, para subsistir, ¿sí? Un Estado, como digo, absolutamente en bancarrota, ¿no? Imposible de financiar. Entonces, bueno, no sé, muy grandes trazos, todos estos años de
donde no se han hecho las reformas estructurales necesarias, y no estoy hablando de un neoliberalismo a ultranza, ni mucho menos, pero habría que haber reformado, haber tenido alguna reforma en el mercado laboral, en lo fiscal, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguimos con las mismas recetas de siempre que no funcionan y así hemos llegado a este lugar. Y en este momento lo más grave es que hay un enorme porcentaje de la población por debajo de la línea de la pobreza y muchos de ellos son niños y jóvenes. Entonces estamos en una situación muy, muy delicada y muy seria. ¿Si puede ayudar el regionalismo latinoamericano a esto? Bueno, son cuestiones de política macroeconómica y cuestiones de políticas sociales donde los esquemas regionales y subregionales no tienen incidencia, con lo cual en ese sentido no. Sí podrían ayudar, yo creo, en otras cuestiones, ¿no? Por eso vuelvo a la idea de la agenda interméstica, a lo mejor en cuestiones de trata de blancas, de narcotráfico, en cuestiones medioambientales. Ahí tendría que haber una colaboración muchísimo más activa, por supuesto con los países del Mercosur, pero también con Chile, con Bolivia. Entonces, tal vez en esos asuntos, en esa agenda, sí la integración regional. Y por supuesto, en términos comerciales, si el Mercosur se reactivara de alguna manera y el comercio volviera a crecer, obviamente eso implica empleo genuino y divisas, etcétera, etcétera. Así que bueno, logré ser bastante sucinta y breve para... sí, más o menos eso. Para continuarmos, uma outra coisa que seria interessante ouvir é para interpretar a integração regional em Latinoamérica do século XXI, ha trabalhado em los 2 anos anteriores com ideias muito interessantes de estabilidade harmônica, pero também de fases de despolitização, politização e repolitização. Entonces, desde entonces, ¿cómo percibe los últimos cambios políticos electorales en la región? Ok. Bueno, respecto a la estabilidad hegemónica, sí me parece que durante la etapa de regionalismo post-hegemónico, post-liberal, hubo un fuerte liderazgo brasileño. Se admita o no se admita, porque acá en Brasil entiendo que sea una cuestión un poco sensible, ¿no? Como que no se quiere, sí somos líderes, pero no lo queremos decir. O en todo caso es una lideranza compartilada, bueno, no es hegemonía, etc. Pero sí que existió, o sea, en algún punto Brasil fue un paymaster, ¿no? Como se dice en la literatura de la integración europea, quiso pagar algunos costos, el FOSEM, aparece una agenda social en el Mercosur, es decir, digamos, aparece UNASUR, CELAC. El liderazgo de Brasil existía, sí, por supuesto, por intereses propios, obviamente. O sea, Brasil lo hacía como para tener una plataforma regional para sus ambiciones de global player. A mí me parece... Pero bueno, más allá de eso, hubo una fuerte iniciativa y se hicieron cosas, digamos, se consiguieron resultados muy interesantes. UNASUR tuvo tanto la cuestión de gestión de crisis como algunos consejos sectoriales. Yo creo que fue una experiencia positiva, fue una experiencia realmente como para tener en cuenta. Inclusive CELAC también tuvo un rol, sobre todo en el ámbito externo, en los diálogos con la Unión Europea, con otros actores, con China, con otros actores extrarregionales. También durante la época de los 2 primeros gobiernos de Lula, como digo, el Mercosur ciudadano y social, etcétera, etcétera. Y Venezuela, de alguna manera, y acá la literatura no está del todo de acuerdo, también ejerció un liderazgo a nivel regional. Algunos dicen, bueno, competía con Brasil, otros dicen, no, en realidad era
una rivalidad cooperativa, etcétera, etcétera. Pero sí existió, Chávez colabora a crear UNASUR, Chávez colabora con Castro, conforman el ALBA, por supuesto que tiene que ver con la diplomacia petrolera tradicional venezolana, que tiene que ver con una coyuntura del ciclo económico, con el boom de los commodities, altos precios del petróleo. Y ahí yo creo que, por eso hablo de una teoría de la estabilidad hegemónica muy particularmente, digamos, adaptada al Cono Sur, en el sentido de que cuando, sobre todo con el impeachment de Dilma Rousseff en Brasil, la muerte de Chávez en Venezuela y toda una serie de cambios a nivel de, sobre todo, factores sistémicos y económicos, ahí ya esos dos liderazgos se diluyen, y yo creo que eso explica mucho del momento actual, del momento de despolitización del regionalismo postliberal o posthegemónico. Si ahora me preguntan en qué etapa estamos, eso es muy difícil de contestar, porque en realidad no hubo una repolitización. Se vació UNASUR, surge PROSUR, pero PROSUR en realidad no deja de ser un foro virtual, porque prácticamente casi no tuvo como, no logró conformarse corporalmente, no sé cómo decirlo, ¿no? Y ahora estamos en un momento de transición, yo diría. Habrá que ver, por eso tanta expectativa con el gobierno, el tercer mandato de Lula. Por eso hay tanta expectativa, porque los países sudamericanos necesitan a alguien que los guíe, alguien que les diga, este es el camino, este es el objetivo, vamos todos hacia allá. Algunos se sumarán con más entusiasmo, otros con menos entusiasmo, pero el liderazgo regional para mí es una condición, no la única, no la suficiente, pero sí una de las condiciones para repolitizar el regionalismo latinoamericano y sobre todo sudamericano. Bueno, yo voy a añadir una pregunta que no está acá, pero estoy pensando... te saliste del guión. Sí, okay. Pero bueno, es que me acordé de esa presentación en la mesa que tuvimos, y ahí has puesto acerca de la elección en Argentina, y qué puede pasar dependiendo de quién va a ser electo, ¿no? Sí. Y cuando hablas de politización, repolitización, cuando vemos a esos procesos de regionalismo, principalmente a UNASUR, uno de los puntos más discutidos fue la ideologización del regionalismo. Entonces me gustaría saber, la cuestión de la politización, hasta qué punto la politización no se lleva a la ideologización junto. Como también hemos hablado de cómo, aunque los procesos regionales no sean ni de derecha ni de izquierda, los gobiernos de izquierda en Latinoamérica tienen la tendencia a ser los que lo impulsionan de alguna manera. Entonces, me gustaría saber qué piensas acerca de la cuestión ideológica para el proceso regional, claro, desde una mirada de Argentina, donde se ve la cuestión de izquierda y derecha. ¿Cuál sería el desafío de, tal vez romper con este problema, o cómo avanzar hacia una integración politizada, pero no ideologizada? Sí, perfecto, te entiendo la pregunta. Es muy buena pregunta. En realidad, así como el liderazgo regional no es la condición suficiente para impulsar el regionalismo, tampoco lo es necesariamente la convergencia ideológica. Lo que ocurrió en la etapa anterior fue que las dos cuestiones, los dos elementos confluyeron. Teníamos convergencia ideológica en el plano, o sea, a la izquierda, y teníamos liderazgos fuertes de Brasil, pero en menor medida de Venezuela. Entonces confluyó y se le suma los factores sistémicos favorables, ¿no? En realidad, yo no creo tanto que los gobiernos de izquierda impulsen la integración y los de derecha no, porque hoy lo decíamos, Mercosur surge
en un modelo, surge con un modelo completamente diferente con Collor y Menem del que habían pensado Alfonsín y Sarney. Alfonsín y Sarney no tenían esa idea de Mercosur neoliberal, de regionalismo abierto, y sin embargo Mercosur tiene esa impronta desde el principio, y en Collor en Brasil y Menem en Argentina los que impulsan el Mercosur. Entonces, sí es verdad que los gobiernos de izquierda, sobre todo los últimos, los más recientes, han buscado una integración multidimensional, eso sí, una integración que busca mucho más al ciudadano, que cuestiones de migración, de movilidad, por ejemplo, estudiantil, o cuestiones que favorezcan justamente la movilidad de los ciudadanos, de los trabajadores. Sí es verdad que tienen esa impronta, eso se ve mucho en Mercosur, pero ese fue el gran error, ¿no? O sea, hubo cambio de gobierno, vinieron las derechas breves, y esos gobiernos liberales y conservadores veían a la integración demasiado ideologizada, ¿no? Demasiado ideologizada. Entonces, vamos a romper con esa integración ideologizada, vamos a desideologizarla, cuando no fue así, porque lo que se hizo fue cambiar el signo ideológico de los esquemas. Entonces vaciaron UNASUR y crean PROSUR, que es todavía más flexible y todavía menos estructura institucional que UNASUR. Entonces, el grave problema me parece que es ese, como bien lo mencionas. No es cuestión de ideologizar y luego desideologizar, porque ese es uno de los graves problemas del regionalismo, que no aprendemos a tomar lo que sirve, a seguir construyendo sobre lo que ya se construyó, y a partir de ahí sumar. A ver, en mi país pasa eso. El gobierno de turno destruye todo lo que hizo el anterior simplemente porque lo hizo el anterior. ¿Okay? Entonces es esta lógica de que en Europa no la tenemos, con todos los problemas que tiene la integración europea. Los países europeos tienen en claro que la integración es una política de Estado, y no importa quién esté en el gobierno de turno, que tenga el poder en el momento. La integración sigue siendo, con sus avances, sus retrocesos, es una política de Estado. Nadie se le ocurre hacer implosionar ese proceso. Acá no importa, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no hablamos un poco de patrimonio de integración regional? ¿Qué es lo que ya tenemos? Bueno, y construyamos desde ahí, porque si vamos a empezar de foja cero, cada vez que cambian la ideología de los gobiernos de turno, entonces estamos en problemas. Ese yo creo que es el gran desafío que tuvo Lula en su momento y que logró salvar. Porque no olvidemos que UNASUR no era solo, no estaba solo compuesto por gobiernos de izquierda. También estaba Chile, estaba Perú en ese momento, estaba Colombia también de derecha. Entonces, la gran virtud, yo creo que sí fue la gran virtud del gobierno de Lula o de la diplomacia brasilera, de hacer converger los intereses de gobiernos ideológicamente diferentes. Y eso es lo que no está logrando Lula, por lo menos ahora. ¿No? ¿Le falta todavía 3 años y medio más? ¿O 3 años y medio más? Bueno, queda mucho tiempo por ver hasta dónde Lula puede llegar. No son las mismas circunstancias, pero esa es la cuestión. Desideologicemos la integración y construyamos sobre lo que ya está construido, sobre lo que ya pudimos, sobre los resultados que pudimos tener hasta ahora, ¿no? Bueno, creo que es un excelente mensaje para encerrarnos la entrevista. Yo soy muy escéptica y muy pesimista, pero terminé con una nota muy positiva, muy optimista. Al final la integración se nos agarró de todo. Pero bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y me parece que estas son instancias muy buenas de comunicación y los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosso episódio chegou ao fim.
Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify e Google Podcast ou nos assistiram pelo nosso canal do YouTube. Para ficar atento aos nossos lançamentos e novidades, se inscreva no canal do Observatório de Jornalismo. E se curtiu esse episódio, deixe seu like. Se quiser acessar mais de nossos conteúdos, você também pode acessar nosso site observatório.repre.org e seguir nossas redes sociais para receber em primeira mão as informações sobre eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Até o próximo episódio!